pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. ¿Qué es lo que no sabíamos un día como hoy, un día lunes? Un debate de alto nivel es aquel que durante siglos se ha mantenido en distintos estamentos de la sociedad respecto de cuáles son las razas de perro más cariñosas del mundo. Ay, yo pensé que algo político. No, por eso hice toda esa introducción justamente Un para debate, generar esa sorpresa en nuestro auditorio y también en ti. Por lo que, Ay, pero si es de perros me encanta. La raza más cariñosa. ¿Para ti cuál es? A mí me encantan los Border Collie. Ya. Me encantan y además son muy cariñosos con los niños, son juguetones, se portan bien. Yo apostaría por esa. Bueno, hay un estudio de la Universidad de Helsinki en la que se evaluó la personalidad de más de 1000 perros de distintas razas del mundo y se estableció cuál es la más cariñosa. Con 1 millar de canes de 13 razas distintas evaluándose, ¿cuál es el perro más cariñoso del mundo? Es el maltés. Ah, y el cachupín quiltro, ¿no? ¿No aplica? No aplica el en este. Chileno es yo creo que no estuvo evaluado, lamentablemente. No alcanzamos a mandarlo. Yo creo que deberíamos haberlo mandado. Bueno, los quiltros son lo máximo. El maltés es una raza oriunda de Malta, obviamente. Ah, claro. Llamada bichón maltés. Se caracteriza por su pelo liso y largo, siempre de color blanco. Además es un perro pequeño. Vive entre 12 a 14 años, que además lo hace muy, digamos, para las casas. Es una gran compañía porque... Sí. Tantos años que viven. Y son chiquititos, para los departamentos también son buenos, son tiernuchos. Lo único que sí, y aquí me van a matar los fanáticos de los maltés. ¿Tú tienes uno? No. Ah, es que Carlos me mira así como... No, es que quiero saber qué vas a decir. Como que ladran muy agudo. Bueno, el estudio dice que son mal genio. No me gusta eso. Sí, dice que son perro mal que genio. ladra agudo... me molesta. Bueno, es cierto. Pero son buenos perros de familia, dice, juguetones, enérgicos, y ahí viene entonces su mal genio a veces. Especialmente, dice el estudio, ante niños. Los niños se ponen mal genio, los maltés. Bueno, aún así, siguen siendo el más cariñoso de los perros en el mundo, y así lo dice esta sección. Y nosotros ya estamos escuchando un clásico de todos los tiempos, porque un día como hoy, un 31 de marzo, pero en 1958, Chuck Berry publicó Johnny B. Good, uno de los primeros himnos de la historia del rock and roll. Esta es una piedra fundamental de la música desde el siglo XX pasando al siglo XXI. Johnny B. Good, una canción que realmente genera, por supuesto, emociones en aquellos que tienen más de 50, pero que se ha mantenido como una de las piezas, como ya les decía, fundacionales, más que fundamentales, fundacionales del rock and roll. Y ahora fundamentales. Claro, a partir de allí vinieron un montón de otros estilos musicales que tenían que ver con Johnny B. Good y cuánto se podía ir aplicando, ¿no? Estas canciones que después uno empieza a escuchar otro tipo de música y se da cuenta que hay reminiscencias en el estilo musical, en la forma de cantar, en los instrumentos que tocas, en las armonías, en los acordes. Ahí está Johnny B. Good siempre presente en muchísimas de esas piezas. Bueno, los que entienden que Johnny B. Good fue importante habrán visto Volver al Futuro y se habrán dado cuenta de que esta canción estaba ahí presente en la película, ¿no? Así es que claramente hay una reminiscencia también a uno de los principales hitos de la música a nivel mundial. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. 8:36 de la mañana, estamos ya en contacto con el senador José Miguel Insulza, que ya está junto a nosotros. Senador, ¿cómo está? Buenos días. A ver si nos escucha por ahí el senador. Buenos días. Estamos Está atentos nos dijeron. para conectarse con el senador a propósito de temas ligados a la política actual, la política contingente, las candidaturas también vamos a hablar. El Partido Socialista, que todavía no ha definido a ciencia cierta cuál va a ser su candidato per se, digamos, hay varias opciones, pero aún así entonces estamos atentos a lo que pueda ocurrir con el Partido Socialista. Ahora sí, senador José Miguel Insulza, lo estamos escuchando. Buenos días. Sí, cómo no. ¿Cómo Ahora están ustedes? Vemos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, lo vemos y lo escuchamos perfecto. Lo vemos y lo escuchamos, senador. Bueno, a ver, estamos hablando del Partido Socialista, pero también de las candidaturas, ¿no? Estamos en un mes clave para inscribir las candidaturas en las primarias. Usted hace algunos días incluso había dicho que existían ciertos contactos del Partido Socialista con Claudio Rego como carta presidencial, pero básicamente así lo había visto yo en varios... Yo estaba con Carolina Toá desde el principio, creo haber sido el primero que dijo que era partidario de Carolina Toá. Ah, ya, yo estoy leyendo aquí... Carolina Toá.
A Orrego lo quiero mucho, lo veo con frecuencia, pero no. Yo creo que nuestra candidata debe ser Carolina Toá. Ya, estaba leyendo aquí una nota de otro medio que mencionaba que había ciertos contactos en algún momento, bueno, pero volviendo entonces a lo inicial y a la candidatura, respecto del Partido Socialista, todavía no hay una definición exacta, pero ¿cuál es, cree usted, qué es lo que falta finalmente para que el Partido Socialista pueda definirse o por Carolina Toá o finalmente determinar cuál es su presencia en estas primarias? Lo que falta es que se fije la fecha de la reunión del Comité Central, que va a determinar esto no va a ser este sábado, este 5, pero va a ser el día 13, este sábado 6, pero va a ser el día 13 seguramente, ¿no? Seguramente eso va a ocurrir el sábado 13 de abril, aunque no soy yo quien la fija la Comisión Política, a la cual yo no pertenezco, ¿no? Senador, respecto de esa fecha, de ese momento, se van a definir también, me imagino yo, ciertos lineamientos del Partido Socialista con miras a la elección de las primarias. Y esos lineamientos, ¿por dónde debiesen ir? Bueno, yo creo que en ese momento el partido va a decidir fundamentalmente entre dos opciones. Primero, si lleva candidato propio, cosa que ha fracasado en los últimos, de mala manera en las últimas dos elecciones. O lleva una candidata que a mi juicio está subiendo de manera importante en las encuestas, que es Carolina Toá. No hay otras opciones. De repente algún socialista disparado por ahí, hay un diputado de Valdivia que dijo que él era partidario de la candidata del PC, ¿no? Pero la verdad es que eso no es real. Lo real es que se va a decidir entre Carolina Toá y llevar un candidato propio. Una decisión, senador, que sabemos ha tomado un tiempo, como usted dice. Bueno, hay que esperar respecto a esas fechas clave, pero también imaginamos que está en línea con lo que la presidenta de su partido ha dicho en las últimas horas, los últimos días, respecto a la incapacidad de la derecha de ponerse de acuerdo y que se contrapone también con la realidad de las izquierdas. ¿Qué le parece cómo ha actuado? En realidad, eso se refiere, por cierto, como nos hemos referido todos a esto, a lo que ocurrió en la elección del Senado, ¿no? Claro. Sí. Y que realmente todos nos vimos muy sorprendidos por una razón muy simple. O sea, le explico el número. La derecha debería haber tenido en esa elección 28 votos, porque el senador Bianchi votó por la derecha en este caso, y todo el sector de gobierno, por así decirlo, 22. Y sin embargo, se eligió por una mayoría estrecha, pero se eligió al senador Manuel José Osandón, por el cual votamos todos los de gobierno, y votaron además 4 o 5 senadores de oposición, que son, bueno, yo diría que en general, además del senador Osandón, son algunos que se han distinguido por ser bastante más apartados de las fuerzas tradicionales, ¿no? O sea, ahí está, por ejemplo, la senadora Carmen Gloria Aravena, que ha cambiado de partido varias veces durante todo este periodo. Está el senador, que no recuerdo exactamente quiénes votaron, ¿no? El senador Juan Castro, que también, si bien entiendo que fue elegido por renovación. Juan Castro, ¿eh? Hay un Juan Luis Castro del Partido Socialista, no lo confundamos. Juan Castro. Sí, son distintos, sí. Que por el senador por Talca, por el Maule, que también se ha distinguido por eso. Y otros más parecidos, digamos. Entonces, la verdad es que la senadora Gatica de Valdivia, precisamente de Los Ríos, ¿no? Eso votaron todos por Osandón. Y tal como Osandón cuando había negociado con los dirigentes de la coalición nuestra, había dicho que tenía esos votos y efectivamente se mostró que los tenía. Y por lo tanto se cumplió la otra parte del acuerdo, que era que en ese caso se iba a elegir un senador de gobierno como vicepresidente. Sí. Y la sorpresa fue que en realidad del nombre de Ricardo Lagos Weber no se había hablado. No se había hablado prácticamente hasta 20 minutos antes de la elección, y de pronto fue el que más consenso concitaba, y necesitábamos un consenso porque el candidato a vicepresidente del Senado fue más estrecho que la elección de
de Osandón, ¿no? Sí, y es por eso que queda el senador Lagos Weber como vicepresidente de la Cámara, tal como lo menciona, pero con una batahola y con muchos dimes y diretes también por parte del senador Kast. Se generó un gran debate la semana pasada ahí en el Senado. Sí, bueno, el debate no fue entre nosotros. Nosotros votamos todo por el que se acordó. No hubo problema. En las dos cosas, en senadores y en presidencia y en vicepresidencia votamos exactamente como se había acordado. En la derecha hubo una gran discusión porque todo el mundo, mire, la verdad es que Felipe Kast prácticamente se daba por elegido como presidente del Senado, ¿no? Incluso tuvimos algunas conversaciones previas, yo tuve alguna conversación previa con él, y ya la conversación era sobre la base de que él iba a ser presidente del Senado. Pero los votos dijeron otra cosa, y eso creo que ha provocado un cierto lío en la derecha, porque finalmente este es el Chile Vamos, que se supone que quiere hacer las reformas constitucionales, hacer todos los cambios, etcétera, pero a la hora concreta no se ponen de acuerdo. Sí, senador, le quería preguntar a propósito, volviendo al Partido Socialista y a la posible nominación de Carolina Toá. ¿Por dónde pasa, senador, que el Partido Socialista como tal no tenga un candidato propio en este periodo? Se lo pregunto porque para un partido político generalmente una misión importante es que sus postulados vayan de la mano con una presencia de un liderazgo eventualmente. Mire, en realidad, para hacerlo más dramático, diré que las últimas 3 elecciones, yo volví a Chile de Estados Unidos después de mi cargo en la OEA, hace ya 9 años, ¿no? 9 años, este es el 10º año, volví a mediados del año 2015. Y en ese momento ya se decidía en el Partido Socialista que esta vez vamos a llevar candidato propio. Y finalmente hubo varios precandidatos, mi mismo nombre se mencionó bastante, pero finalmente terminaron eligiendo entre el presidente Ricardo Lagos y Alejandro Guillé. Bueno, en circunstancias que en realidad probablemente Lagos habría tenido un mejor resultado, ¿no? Claro. Bueno, varios años después se levantó de pronto lo levantó la presidenta Bachelet el nombre de la actual embajadora de Naciones Unidas, ¿no? Pero ella y Paula Narváez. Paula Narváez. Sí. Era muy poco conocida en el partido, entonces algunos dijimos, oye, ¿por qué no se construye esto? O sea, que vaya y que circule por las regiones, etcétera, etcétera, por las comunas, y dice, no, se dijo, hay que elegirla ya. Y en medio del mes de febrero de ese año se eligió a Paula Narváez y desgraciadamente no llegó a pasar la primaria, ¿no? La primera primaria que hubo cuando hubieron 2, ¿no? Pero la verdad es que y después se apoyó a Yasna Proboste. Entonces, esto está pasando demasiado en el Partido Socialista. Aquí ahora nuevamente, la verdad es que no habría un nombre socialista que fuera satisfactorio para todos. Usted sabe que el Partido Socialista es un partido de tendencias, de sectores. No me gusta el término lotes que usan ellos, que es bastante banal, ¿no? Pero de sectores, grupos que de alguna manera tienen ideas distintas y todos confluyen hacia una política común. Bueno, en este caso eso no ha ocurrido. Entonces había varios posibles, pero ninguno realmente posible. Y por esa razón la opción de Carolina Toá esta es la que está abierta, ¿no? Sí. Ahora Carolina es una persona, si viene del Partido por la Democracia, viene de una raigambre socialista bastante clara. Su padre fue ministro del Interior de Salvador Allende, como ustedes lo saben. Sí. Senador, respecto de las tendencias que hay en intenciones de voto, en las encuestas, uno entiende que todavía son muy preliminares, pero bueno, está Evelyn Matei liderando hace bastante tiempo ya, aparece ahora Carolina Toá con cierta fuerza una vez que ya es confirmada por parte de algunos partidos del oficialismo, pero también siempre están aquellos nombres que están generando cierto crecimiento, y entre ellos está, por ejemplo, Johannes Kaiser, y le pregunto también cuál es su postura respecto de ese tipo de candidaturas, toda vez que, por ejemplo, se habla incluso en la última encuesta CADEM, de que un 46% de los encuestados quisieron Bukele en Chile, por ejemplo. ¿Cuál es su perspectiva respecto de cómo se ha ido conformando este tipo de candidaturas? Mire, yo creo que las posturas generales, y esto voy a permitir hacer probablemente una impropiedad, algo que no es tan claro, están aparte en general están en las posiciones que habitualmente están. O sea, hay una posición, yo diría, más de izquierda a izquierda, digamos, que es la
los que quieren, los que están eligiendo candidatos por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que también están bastante desordenados en este momento, ¿no? Después está lo que ha sido tradicionalmente el centro izquierda, o la izquierda democrática, si usted quiere, que es el Partido Socialista, el PPD, los radicales, etcétera, y algunos otros. Y en ese sector yo diría que la mayor parte está bastante claro en el tipo de candidato que tiene que tener. Sin embargo, lo que ocurre es que como hay un problema de violencia fuerte en el país, cuando le preguntan a la gente, ¿a usted le gusta Bukele? A la gente le gusta Bukele, claro. Pero no creo que ninguno de los candidatos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro se vaya a buquelizar, por así decirlo. De hecho, todo lo contrario. Hemos visto en el último tiempo que la exministra Toá ha tenido que desmarcarse un poco de esta figura más tajante que trae inevitablemente desde el Ministerio del Interior como figura clave para la seguridad. Y bueno, ha tenido que también enfrentar otro tipo de conversaciones y ella misma lo ha pedido. ¿Qué le parece ese desmarque? Esa es una cosa. Ella ha dicho, por ejemplo, que no estaría por ir una primaria con el señor Jadwe, lo cual a mi juicio es complicado, porque en realidad si fuera candidato Jadwe sería candidato de su partido, ¿no? Pero realmente ella refleja mucho lo que ella hizo como ministra del Interior, ¿no? O sea, en este país necesariamente el tema de la seguridad pública y del orden público tiene que estar en la palestra, y los que estuvieron más por así decirlo, identificados con el estallido social, probablemente no tengan mucha posibilidad de ser candidato con perspectivas de triunfo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que eso sí, Carolina está en una posición ciertamente de izquierda, pero moderada, y considera que el problema de seguridad pública sigue siendo un problema muy grave para el país, que lo es, pues, si no es para todos los ciudadanos. Sí. Entonces ahí es donde aparece la comparación con Bukele, pero eso lo dice naturalmente. Es muy normal que si usted le pregunta a alguien por la calle qué piensa de Bukele, le va a decir que piensa bien de Bukele. Claro, de todas maneras esas perspectivas desde el Partido Socialista también varían. El senador Espinosa ha dicho en los últimos días que la exministra Toá debería remediar heridas con el Partido Socialista porque tuvo una lejanía extrema con el partido, que no los escuchaba. ¿Le parece lo que dice el senador Espinosa? Yo no me gusta nunca referirme a las opiniones de la gente. En el caso de Fidel tenemos una muy buena relación, así que no. Pero en general yo diría que yo no comparto esta idea. O sea, no creo que Carolina se haya alejado jamás efectivamente del Partido Socialista. Al contrario, hay mucha gente que cree que es socialista, ¿no? Sí. Sí, senador. Se confunde, es verdad. ¿Y cuál es su visión de la exministra Jara? ¿Es una buena candidata eventualmente? Es que por favor, yo no voy a opinar de los candidatos de los demás partidos. Ellos las van a elegir. Pero usted se ha hecho muy importante con toda la aprobación de la reforma de pensiones, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente una cierta personalidad interesante. Pero yo no soy quien dice si es la buena candidata al Partido Comunista o no, por Dios. Pero es una inevitable discusión en el sentido de que también, bueno, pasa eso, como mucha gente confunde a Carolina Toá, que fuera del Partido Socialista también pasa con la ministra Toá, que mucha gente piensa... Bueno, esa discusión parece que existe en el Partido Comunista. Claro. Pero como yo no soy miembro del Partido Comunista, no me corresponde. Ellos tienen que decidirlo, claro. Ya, le cambio la candidata, senador, y hablemos de Michelle Bachelet como candidata a Naciones Unidas. Se lo pregunto, obviamente, usted como exsecretario general de la OEA. Nos imaginamos también que una vez que ella ratifica sus intenciones, para usted también hay ciertas sensaciones, habiendo trabajado con ella también, de cuántos son los pergaminos que tiene ella. Yo he escrito una columna recientemente en el diario digital El Líbero, diciendo que es el momento de levantar la candidatura de Bachelet para Naciones Unidas. Mucha gente dice que no, que hay que tener cuidado, que usted sabe que las Naciones Unidas se elige, el secretario general de las Naciones Unidas en un proceso bastante largo, por eso yo digo que es hora ya. Primero se elige por así decirlo, se verifica en el comité, en el Consejo de Seguridad, es decir, que cuenta con la mayoría del Consejo de Seguridad, cosa que no tenía problema, pero en el Consejo de Seguridad hay 5 países, que son Francia, Inglaterra, China, Estados Unidos y Rusia, que tienen derecho a veto, pueden vetar un candidato. Y por lo tanto, entonces mucha gente dice, cuidado, que podría ser vetada, etcétera, y después elige la Asamblea General, ¿no? Pero yo creo que las cosas son un poco al revés.
O sea, la Asamblea General primero tiene 193 miembros, y yo creo que en una campaña bien llevada y llevada muy pronto, ya, de Michelle Bachelet tendría una gran mayoría de votos. Y esa gran mayoría de votos probablemente convencería a los miembros del Consejo de Seguridad que lo mejor es ir con lo que quieren 150 países, por así decirlo. Michelle Bachelet realmente ha trabajado en Naciones Unidas y es una persona muy popular en el mundo. Para empezar, mire, es una cosa que me faltó decir, ¿no? Todo el mundo está consciente que este año le toca un latinoamericano o latinoamericana. Sí. Esta vez, este año, el próximo año. Segundo, se habla mucho también de que Naciones Unidas en 80 años de vida, en 70 años de vida, ha tenido 8 secretarios generales varones y nunca una mujer. Y por lo tanto el plato está puesto para que se hable de una mujer latinoamericana. Y como mujer latinoamericana no hay ninguna que le compita a Michelle Bachelet. Lo estoy diciendo con mucho respeto, con una cantidad de importantes dirigentes mujeres de la región que lo han sido, lo son y lo han sido, pero creo que realmente ellas mismas reconocen que Michelle Bachelet es la que tiene más títulos, por así decirlo, más visibilidad en el mundo. Ahora, y senador, por lo tanto, lo que yo digo que hay que hacerlo ya, porque después usted se da cuenta que después esto ocurre de la siguiente manera. El periodo para inscribir candidatos va a empezar en junio de este año. Y la elección es en junio del año siguiente. Pero es bastante difícil pedirle votos a países cuando le pueden decir, mire, yo ya adherí a fulana, ya dije que Sutana, ya le di mi voto a Sutana, hay que hacerlo luego. Si se hace luego, mientras el escenario está todavía vacío, la posibilidad de Michelle Bachelet es muy grande. O sea, está justo en el tiempo. Exacto. Ahora, senador, para finalizar, para quienes nos están viendo, nos están escuchando también, muchas veces se ven a las organizaciones internacionales, la ONU, o también la misma OEA, como un ente lejano que no necesariamente tiene influencia en el devenir local de las sociedades. Y muchas veces, de hecho, hay cuestionamientos. Hoy día hay candidatos que cuestionan a la ONU, a la OMS, distintas organizaciones. ¿Qué es lo que gana nuestro país? ¿Cuál es el principal argumento que uno podría esgrimir para decir esto es bueno para Chile, que Michelle Bachelet, chilena, sea candidata a ser secretaria general de la ONU? Es un cargo que el país no ha tenido jamás y al cual no ha aspirado nunca, en primer lugar. Para una persona que también es una de las pocas presidente o presidenta que ha sido elegida 2 veces en Chile. Yo creo que eso es un gran prestigio para un país que apuesta mucho a su política exterior. Por favor, si el 70% del Producto Geográfico Bruto de Chile está conectado con el exterior. Por lo tanto, nosotros optamos por estar en el mundo desde hace muchísimos años y hemos hecho de esa presencia en el mundo una parte fundamental de nuestra política. Por lo tanto, y por eso tratamos de tener siempre una política exterior de Estado y actuar todos juntos y ser predecibles como país. A Chile le ha ido mucho mejor en el mundo de lo que podría irle a cualquier otro país de su tamaño. Y por consiguiente, es como natural que ponga su gente en los cargos internacionales, ¿no? Por eso yo fui secretario general de la OEA, Juan Somavida fue director general de la Organización Internacional del Trabajo, y hemos tenido, Felipe Herrera fundó el BID, estuvo el BID recién hace poco tiempo, hasta hoy creo que termina la reunión del BID, se van todos ya, pero Felipe Herrera inventó el BID, pues, de la misma manera que Hernán Santa Cruz fue el creador de la CEPAL. Este país está indisolublemente ligado con el mundo, ¿no? Ya hizo una opción en ese sentido y creo que corresponde, por lo tanto, que tenga una secretaria general de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ver cómo se desencadena eso. Le agradecemos al senador del Partido Socialista y ex secretario general de la OEA. Muchas gracias, José Miguel Insulza, por este contacto. Muchas gracias, que estén muy bien ustedes. Gracias, senador. Buen día. Chao. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Sin existir subsecretaría, yo le estaba bajando el cargo. Claro. Secretario general de la OEA, por supuesto, inolvidable. Nos vamos. 8:57, 58 ya. Estamos listos para dejar el mando de este estudio aquí en Radio La Clave a nuestra clave Morse, que ya viene de inmediato. Toda la economía, todos los detalles ahí, con cifras, viene Daniel Fajardo y se apodera de este estudio. Nosotros nos encontramos de 8 a 9 mañana con toda esta hora clave. Nos vemos. Cuídense, que estén bien.